Adriana Dávila, es un gusto tenerte aquí en este podcast, Volvemos este cocodrilo. Mira, los últimos años hemos estado, tanto Alejandro como yo, abordando, bueno, los últimos años es un decir, como 30 años, abordando el tema de desaparición, de trata con propósitos de explotación sexual, laboral, pero este es un fenómeno que se ha venido recrudeciendo quizás los últimos 15 años, y también hay un montón de componentes e intereses políticos, de farsas gubernamentales, de mentiras que se ocultan con las propias estadísticas oficiales. Y bueno, sobre eso, que es un tema que tú has traído por más de una década, que te ha llevado también a confrontarte incluso hasta con las propias personalidades del Partido Acción Nacional, donde tú militas, y que te ha traído también campañas de difamación. Vamos, con todo esto lo que quiero decir es que no eres ninguna improvisada, que tienes bastante dominio sobre el tema. Y pues dicho eso, yo partiría con una pregunta. ¿Cuál es el panorama de 2014, por ejemplo, cuando sufriste esta campaña de difamación por revelar la farsa y las tranzas de Rocío Orozco, a hoy? Es decir, ¿qué tanto ha cambiado esto? Nacho, Alejandro, un gusto saludarles. A ver, déjame decirte si pudiera describir en una sola palabra qué tanto ha cambiado y cuál es el panorama, solo sería desolador. Y es desolador porque son temas que se invisibilizan, que se manejan en un contexto prácticamente político electoral en todos los sentidos. Y hoy eso tiene al país, en el caso concreto en México, pero también al mundo, completamente alejado de la realidad social que ha hecho que el delito crezca y que no haya indicadores reales de medición sobre cuáles son los fines adicionales de explotación que tiene la trata de personas, que no solo ya son la explotación sexual, que era por lo que generalmente la gente aborda el tema, ¿no? En un asunto de víctimas, pero que hoy con el avance, en el caso concreto de México, del crimen organizado y las últimas noticias que tenemos conocimiento hoy de algunos campos que, aunque no quieran llamarle exterminio, claro que se exterminan vidas, ¿no? Existe llamémosle velo, que está impidiendo que se resuelva un problema en donde el reclutamiento de cada vez personas más jóvenes es una realidad, ¿no? Y si a esto le añades una cultura política de gobierno que es más electoral que política pública, y entonces ves que los chavos no tienen ni propósitos de vida, que la salud mental está completamente afectada, que los hogares están completamente desintegrados, que la realidad social rebasa incluso los grupos con los que más se conjugan, entre ellos evidentemente el avance del crimen organizado de manera territorial, pues lo que preocupa muchísimo es que no hay quien en términos reales quiera hacer política pública. Y entonces México tiene este enorme problema de no resolver ni siquiera la tipificación del propio delito. Yo escuchaba recientemente cuando apareció la Teuchitlán que uno de los argumentos que se planteaba era: no vamos a hacer absolutamente nada porque hay que modificar la ley para que el reclutamiento forzado se tipifique. Señores, ya hay tipificación de trabajo servicio forzado, artículo 20 de la Ley General contra la Trata. Y no lo están aplicando. El tema de México no es un problema de leyes, es de aplicación y responsabilidad. Adriana, yo te quiero preguntar, digamos, lo estamos viendo ahorita en el caso de México, pero me iría más a la visión, digamos, regional y global. Porque, bueno, Naciones Unidas y algunos especialistas señalan que después de la crisis del COVID, por ejemplo, en regiones como América Central, el Caribe, ha tenido flujos migratorios muy elevados y, digamos, el fenómeno de la migración viene muchas veces acompañado, o más bien el fenómeno de la trata, el delito de la trata, está muy rodeado del tema de la migración. Entonces, ¿tú cómo has visto este aspecto, este fenómeno específico de la movilidad?
Cuando se plantea, Alejandro, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional establece 3 protocolos. Uno es el de trata de personas, el otro es de tráfico ilícito de migrantes y el otro es el de manejo de armas. ¿Por qué maneja estos 3 protocolos en conjunto? Porque evidentemente son conductas delictivas conjuntas, pues transversales. Y yo sí creo que el COVID, la pandemia nos generó, después de la pandemia se generaron muchos desplazamientos, pero lo que más ha generado desplazamientos forzados, que no se establecen así prácticamente en ningún lado, ¿no? O sea, todo el mundo ve el proceso migratorio como un asunto natural y la realidad es que muchas de esas migraciones son forzadas por la falta de seguridad en sus propias comunidades de origen. Ese fenómeno de la seguridad pública que se ha dejado de atender es el que más ha afectado, más allá del tema de la salud que fue el COVID, ¿no? Evidentemente, en el tema del COVID, pues lo que tienes es hacinamiento, lo que tienes es grupos más cerrados, violencias más generalizadas o más particularizadas, más bien en hogares, y eso hace que pues la gente quiera salir. Se disminuyó incluso el tema educativo. Si ustedes revisan todos los indicadores internacionales en materia de educación, la mayor parte de los países disminuyeron la calidad de su educación y eso también hace que los chavos hoy, por ejemplo, las edades más de 12 a 17 años, no tengan una permanencia en sus países porque no traen una seguridad ni social, ni laboral, ni profesional, ni de propósito de vida. Y entonces se desplazan también con más facilidad y son más fáciles además de ser reclutados por el crimen organizado. Entonces, cuando tú conjuntas todo este proceso, identificas que la parte migratoria es justamente el caldo de cultivo que está generando que no haya un control ni un seguimiento específico por parte de las autoridades. Exacto. No hay país ahorita que yo conozca que tenga, y ustedes seguramente en esta experiencia que tienen de muchos años, que yo conozca que tenga indicadores de medición sobre el fenómeno muy claro, ¿no? O sea, no te dicen cuántos están desplazándose porque ya ni siquiera los contabilizan. Tampoco te dicen, o sea, ya se quedó en el discurso de vamos a proteger a los migrantes, vaya, todo se ha generado solo en una narrativa. Y todos los indicadores de medición que podías tener a través de, por ejemplo, el Coneval, o que podías saber a través del INEGI en el caso de México, o de otros indicadores de medición en el mundo, están prácticamente desaparecidos. ¿Quién está midiendo? Nadie. ¿Me permites nada más hacer una repregunta sobre esto mismo? Digamos, lo que te quiero preguntar es precisamente si de estos flujos los grupos, ya sea organizados o desorganizados, dedicados a la trata, o sea, los delincuentes, aprovecharon estos flujos que pasaron por México con la intención de llegar a Estados Unidos, por ejemplo, porque me imagino que en México ha de haber habido muchos casos, y por otro lado, al menos yo no he identificado que haya habido algún tipo de protocolo de las autoridades para tratar de impedir esta situación, ¿no? No hay ningún protocolo de absolutamente nada. Es más, creo que incluso el tema migratorio, aunque no haya sido... a ver, el tema migratorio tiene que ver con un asunto incluso de permisibilidad. ¿A qué me refiero? A muchas personas que migran es de manera voluntaria, pero la propia migración ya aumentó este proceso, Alejandro, del forzado. O sea, la mayor parte de la gente está migrando no por un tema del sueño americano que antes se percibía así, ¿no? O sea, la gente se quiere ir a Estados Unidos porque es el sueño americano. No, la gente se quiere desplazar a donde sea, porque en sus lugares de origen están teniendo problema. Y ahí no hay absolutamente nada por los países, ¿no? O sea, estamos en los polos extremos de la permisibilidad o de la prohibición, ¿no? Entonces, por eso tienes países tipo Bukele y países tipo, pues, México, ¿no? Se permite todo o se prohíbe todo. Y eso hace que la convivencia comunitaria de estos grupos que son vulnerables, pues, evidentemente sean mucho más todavía vulnerables a algunas características del entorno social. Entorno social, perdón. El principal motor de la economía criminal tiene que ver con el tráfico de armas, pero inmediatamente después está el tráfico de personas. En el caso concreto de México, donde se sabe desde hace un montón de tiempo que existe trata de personas, ¿no?, con propósitos de explotación sexual, laboral, o incluso ahora con estas levas
que se está haciendo en los últimos 15, 20 años para integrarlos a jóvenes, a células criminales o a trabajos de call centers también. Es una actividad, vamos, que se ha diversificado, que es muy soterrada y de la que nadie habla, Adriana. Yo he estado haciendo trabajo periodístico en campo, ¿no? En Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Chiapas, en Jalisco. Mira, las autoridades cuando abordan el tema lo abordan de una manera, vamos, tangencial. O te dicen cosas más políticas que ejecutivas. Lo cierto es que nadie quiere hablar del tema. ¿Por qué? Porque hablar del tema significa que las autoridades reconozcan sus debilidades institucionales, sus complicidades en muchos de los casos, sus carencias de conocimiento, la improvisación de servidores públicos, que es otro problema. Es decir, cada vez llega gente menos preparada para atender conductas de riesgo como estas, ¿no? O sea, las conductas de riesgo en vulnerabilidad. ¿Quién quiere ver cosas difíciles, Nacho, Alejandro? La mayor parte de la gente quiere sentirse feliz por las cosas que hace. Y por supuesto que este tipo de problemas que tienen que ver con la naturaleza humana, o más bien dicho, la falta de naturaleza humana, que tendría que ser humano, ¿no? Pues se convierte en temas inhumanos. Hay una parte de autoridades que prefiere invisibilizarlos, incluso o dejan de hablar de esas cosas porque prefieren hablar de cosas bonitas. ¿Quién no quiere estar en donde haya cosas bonitas, no? Entonces, por eso prefieren hablar de un concierto en una plaza pública o prefieren hablar de que somos países felices porque esos son los indicadores que además están ligados con otro tema de que no tienen que ver solo con las satisfacciones personales, sino con un asunto de tu integración familiar. Hay algunos estudios que establecen que se han hecho en campo antropológicos de cómo ha venido cambiando y permeando la naturalización de las violencias, ¿no? Las comunidades de paz ya no existen prácticamente. Y entonces, como vas normalizando conductas antiéticas, antisociales, antipaz, ¿no? Vas naturalizándolas, normalizándolas, pues entonces la gente prefiere no hablar de problemas, ¿no? ¿Quién los quiere enfrentar? Oye, hay distintas formas de trata, digamos, desde la trata con motivos sexuales, que hay una serie de parámetros distintos, el matrimonios forzados, el trabajo forzado, y da la impresión, o cuando menos entiendo, que en el caso del primero está más la población vulnerable y más afectada, de hecho mucho más afectada, son niñas y mujeres, ¿no? Sobre todo para casos de trata sexual, y el trabajo forzado, no sé, entiendo que son los hombres. Quería preguntarte si es así y cuáles son, digamos, el escenario nacional, o sea, ¿cómo estás viendo tú si hay algunas ciudades digo, sé que es un problema general, pero si hay algunos focos rojos en el país que tú veas como muy identificados en estos casos, como en el caso de Jalisco, que sabemos por las informaciones recientes? Los fines de explotación, Alejandro, se diversificaron de tal manera que terminaron siendo gravísimos todos. O sea, déjame ponerte el ejemplo, ¿no? Cuando se habla de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, porque evidentemente hay un grupo que incluso está mezclado con otro delito que es la pederastía, ¿no? Y que también conlleva un proceso de trata. En fin, algunos otros temas de delitos, como que no se percibe que por eso cuando se firma la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se plantea un tema no solo como doméstico, porque se pareciera ser que la trata es un asunto que tiene que atender Guerrero o Chiapas o Tlaxcala o la Ciudad de México, pero en realidad es que esto es una serie de mecanismos que tiene la delincuencia organizada. Entonces son como, déjame decir, son los proveedores de todas las explotaciones. Una joven hoy déjame abordar en el tema de 12 a 17 años porque son las edades más vulnerables. Una joven entre 12 y 17 años o un joven tiene ciertas características que ayudan a los grupos delincuenciales. Si los tienen para explotación sexual, pero también los tienen para sicariatos, también los tienen para distribuidores o vendedores de droga, también los tienen para halcones. O sea, todo este proceso
en donde hacen de todo. Entonces, la trata como tal trae todos estos fines de explotación y una persona puede ser víctima de todos estos fines de explotación. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando tú hablas del tema y dices trata de personas, de inmediato la gente solo lo liga con un concepto que es prostitución, que está equivocado. Y ese es el tema que no se ha querido plantear socialmente para reeducar y entender que la gravedad de estos procesos son difíciles. Mira, en México estamos viviendo un momento complicadísimo. Dentro del proceso judicial que se va a llevar a cabo el 1 de junio de este año, tenemos detectados, no por nosotros, sino por una organización civil que seguramente la conocen ustedes, Defensores MX se llama, detectados algunos grupos que están incluyendo el Poder Judicial, que son los poderes fácticos, concretamente algunos grupos, por ejemplo, de tratantes, ¿no? Y yo lo digo abiertamente, a mí me preocupa todo el tema de la Iglesia de la Luz del Mundo. Y ahí Joaquín Nazón, que fue detenido en Estados Unidos, yo he tenido la oportunidad de estar muy cerca a la primera víctima que denunció, que es Xochitl Martín, que denunció a Joaquín Nazón. Somos incluso, soy amiga de ella y de su esposo, y estuve acompañándolos en el proceso previo a la sentencia de Joaquín Nazón. Todo el mundo ve a Xochitl como este proceso solo de explotación sexual. Lo que nosotros encontramos dentro de este tema es que había trabajo y servicio forzado, incluso de servidumbre, pero también la posibilidad y los indicios del involucramiento del crimen organizado en la Iglesia de la Luz del Mundo. Y hoy por lo menos hay 5 personajes de la Luz del Mundo, ministros de culto, que están contendiendo para ser jueces federales. ¿Cuál es lo grave de ahí, Alejandro y Nacho? ¿Cuál es lo grave? Que es una ventana más de un brazo operador de poderes fácticos a la impunidad. Entonces, si de por sí ya traíamos, en el caso concreto de este grupo de la Luz del Mundo, que me permite ejemplificar perfectamente lo que está pasando, ya traíamos algún problema en los vínculos legislativos ahora y en el Ejecutivo. Ahora imagínate que el aumento de la impunidad, porque están ya también en el Poder Judicial. Entonces, cuando se habla de grupos delincuenciales o de narcoestado, pensando que solo el tema es narcótico, como lo establece, pues la realidad es que el crimen organizado tiene un montón de actividades que está llevando a cabo y que nosotros sí estamos en un grave riesgo de que nuestros jóvenes evidentemente no estén teniendo una posibilidad de desarrollo mayor y de que hoy estén además ante la imposibilidad de ser atendidos, tratados no en ese sentido, no en el sentido de trata, sino de atención, no de atención, porque pues tienes adentro a quien está cometiendo las conductas delictivas, ¿no? Oye, bueno, sobre este tema te quería preguntar si podemos aterrizar más de quiénes son estas personas, porque digo, se me hace una situación sumamente grave, en tanto que pasaron ya los filtros, digamos, que se supone, o los candados que se supone que tiene una elección de estas características, y personas que están ligadas a esta iglesia, que efectivamente, como dices, hay elementos suficientes documentados, ¿no? de estos comportamientos, de estos delitos cometidos. Yo creo que si tú estás de acuerdo, sería bueno conocer más. Sí, claro. De hecho, yo escribo los jueves en el Universal y en el Heraldo y hablamos sobre ese tema. Les voy a dar los nombres. Estamos hablando de Job David Wong Ibarra, que es ministro de culto. Además, se interpuso por parte de Defensores MX y de las víctimas mismas una denuncia ante el Instituto Electoral, al Instituto Nacional Electoral, para decirles, oigan, él ni siquiera puede ser candidato, ya olvídate si es delictivo o no el tema, fíjate lo grave, ¿no? Es porque además es ministro de culto y la ley te prohíbe que un ministro de culto ocupe cualquiera de los poderes del orden. Entonces, el señor es ministro de culto, Job David Wong Ibarra se llama, Madian Sinaí Menchaca Sierra, Betsabe Almazán Morales y Cintia Guadalupe Teniente Mendoza. Esta última es esposa del senador Emanuel Reyes Carmona, que es uno de los miembros más prominentes de la Cuarta Transformación, guanajuatense, suplente de Marcelo Ebrard, y evidentemente tienen además ya una asociación política nacional que se llama Humanismo Político. Les han dado el registro. Entonces,
el avance de estos grupos ha sido gravísimo, ¿no? Pero no solo tienes a ellos, tienes, por ejemplo, otros dos denunciados que son el abogado del Z40, recién llevado a Estados Unidos. Por cierto, déjame decirte, el abogado del Z40 aparece en un video junto con Juan Pablo Penilla. ¿Te acuerdas que reciente, a inicios de este año hubo todo un escándalo que vinculaba al gobierno? Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, para mí es muy preocupante que en el comité de Arturo Saldívar, donde Arturo Saldívar del comité de preselección del Poder Ejecutivo, no se haya identificado a este personaje que se llama Fernando Escamilla. Es otro de los posibles vínculos. Bueno, hay otra más que estoy justamente revisando el dato que también ya Defensores MX lo hizo, que ha hecho un trabajo extraordinario en términos de la revisión de las listas, que es una abogada de Joaquín Guzmán, el Chapo, y que, bueno, lamentablemente ahí, Nacho, en tu tierra, en Chihuahua, pues está siendo propuesta, ¿no? Entonces te das cuenta que el avance de estos grupos está verdaderamente complicado. O sea, es un elemento de riesgo para que la vulnerabilidad de los mexicanos esté cada día peor, ¿no? Sí, justo estos días pasados estuve entrevistándome con juezas, jueces, magistrados, de cara a un texto que se va a publicar en Letras Libres, ¿no? Justamente para hablar sobre el impacto en lo individual que tuvo esta reforma. Pero bueno, hablando y ampliándose sobre el tema, sí, incluso quienes van a buscar ser electos el 1 de junio, es decir, que entran a este juego de la reforma al Poder Judicial, pues tiene sus dudas bastante fundamentadas, justamente porque esto es un caos y porque omite una cosa que es elemental, ¿no? Que es la enorme corrupción que persiste en el Ministerio Público y en los cuerpos de policía, que esos dependen de los ejecutivos y que no se tocan o no se plantea un análisis a partir de esa corrupción y de esa colusión, porque mira, cuando se habla de crimen organizado, se ha impuesto una narrativa tan contundente que nada más se habla de cárteles de la droga, y yo lo entrecomillo eso, ¿no? Pero en realidad las redes criminales están enquistadas en los propios gobiernos estatales, municipales, en los cuerpos de policía. Es decir, es un enjambre, es una red descomunal que, si juntamos eso con esta reforma y los callejones oscuros por donde transita el tráfico de personas, hablando concretamente ya sobre el fenómeno, es, nos plantea un escenario muy, muy desolador, ¿no? Esto de ver a las madres que buscan a sus hijas, a sus hijos, que también tiene una liga de conexión con el tema de la trata, es quizás de lo más doloroso que se puede testificar de manera rutinaria en este país, y sobre todo también cuando se les asesina, cuando se les amenaza, cuando aparecen estos videos que sepa quién ordena, que se pueden uniformar de ciertos criminales, porque ya todos son rótulos, ¿no? Y avanzan una amenaza clara contra las madres buscadoras. Es decir, hay todo un cosmos institucional, social, criminal, que es muy difícil avanzar cuando se busca una salida para el fenómeno. ¿Tú qué piensas? Es que el delito avanza cuando los delincuentes son parte de los grupos que tendría que combatirlo, ¿no? O sea, por eso yo te decía que la preocupación que yo tenía, si ya de por sí, a ver, Nacho, Alejandro, yo no estoy ajena a que muchos de los personajes hoy que están en cualquiera de los poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo o judicial, de los dos órdenes de gobierno, federal o local, ¿no? Pudieran estar involucrados, o incluso en el caso del municipal, en la parte ejecutiva. Sí, creo que eso no está en discusión. Sí. El problema es la institucionalización.
Cuando yo te hablo de este tema de hay una denuncia de las víctimas, hay una denuncia de una asociación, hay pruebas contundentes, están ahí los datos, pero acuden a la autoridad electoral para que el registro no se les permita. Hay un comité de preselección que los selecciona a ellos, ¿no? Y entonces las víctimas acuden y acaban de dar el resultado el día de ayer en la tarde-noche. Y el resultado de la autoridad electoral, concretamente el Tribunal Electoral, es 3 votos contra 2 y las cosas se quedaron como están. Es decir, 3 magistrados electorales teniendo los datos ahí en sus manos de que estos personajes no podían estar en la boleta, lo permitieron, ¿no? Lo permitieron en contra de las normas establecidas. Por eso, hace rato que platicábamos del tema, no es un asunto de leyes, sino de conducta. Si no hay conducta que cambie en lo absoluto, no hay ley que cambie conducta humana. Entonces, mientras se esté normalizando que las cosas sigan así, y entonces todo el mundo quiere estar en el grupo ganador del poder, sin dar las batallas independientemente de que puedas perderlas, pero te sigas dando las batallas, pues entonces estamos en un grave problema. Nacho, tú empezabas esta plática recordando lo que nos tocó vivir en el 16, en el reportaje que tú mismo publicaste, y al paso del tiempo, después de tantos años, yo lo que te puedo decir es, no me arrepiento, cuando perdí la gubernatura, cuando fue sumamente doloroso ese proceso para mí, para mi familia, yo no me arrepiento en lo absoluto de haber hecho lo que en términos éticos, políticos, profesionales y humanos me correspondía hacer. A pesar de todo lo que eso significó, lo volvería a hacer. Volvería a enfrentarme a eso, porque hoy, por ejemplo, datos de estos grupos, pues ahí están, ¿no? O sea, ahí está una Rocío Orozco acusada además, porque ya hay acusaciones de los propios grupos internos de cómo están las cosas, ya hay acusaciones de otros grupos. Hoy lo de La Luz del Mundo, yo llevo denunciándolo la última ocasión que fui diputada, del 2018 al 2021, estuve pendiente de las carpetas de investigación en México, porque mientras en Estados Unidos había una sentencia ya muy poca, por cierto, dolorosísima para las víctimas de 16 años, el caso concreto de Joaquín Nazón, 16 años que no corresponde al delito y al número de víctimas que tenía, pero como un acuerdo legal en donde él se declara culpable y entonces le permiten que eso suceda, ¿no? Y le disminuyen la condena. El propio juez termina diciendo, estoy atada de manos, pero ya hubo un acuerdo entre la fiscalía y el acusado, y evidentemente no con las víctimas, ¿no? Pues es gravísimo, pero ya había 16 años ahí, por lo menos, aunque ya ahorita hay cargos federales también, pues resulta ser que en México las carpetas ni siquiera se han tocado. O sea, no hay forma, porque además una de las involucradas es actual pareja también de uno de los voceros de Morena, ¿no? Israel Zamora, que fue senador en la pasada. Entonces, todas estas complicidades son durísimas. Si esto sigue así, evidentemente el delito avanza, porque además ya lo permitiste, ya lo institucionalizaste. Sí, aquí lo que más duele, hablando en estricto sentido político partidista, es que tanto el PRI como el PAN, como ahora Morena, siempre dice que son diferentes, que no son los mismos, pero los cínicos están en todas partes, ¿no? Lamentablemente sí, Nacho. O sea, no es un asunto solo de un gobierno. Yo lo he denunciado. O sea, uno tiene que denunciar las conductas de donde vengan, porque evidentemente, bueno, a ti te tocó ver, yo siendo una mujer panista, además ya llevo casi 30 años en el PAN, ¿no? Ahí he sido toda mi carrera política, no pienso pertenecer a otro partido político porque pues ese partido que yo decidí, pero me tocó vivir durísimo el enfrentamiento interno porque Rocío Orozco había sido diputada del PAN. Entonces, no, y consentida de Calderón y de Margarita. Estoy consciente de eso, ¿no? Sí, claro. Imagínate lo que significó, es un poco doloroso dentro en estas batallas que das, incluso para el propio trabajo legislativo que significaba modificar la ley para incluir medios comisivos en la ley actual que tiene algunas inoperancias. Pero tienes que denunciar eso, y tienes que denunciar lo que sigue. Lo que, insisto hoy, el problema es cuando institucionalizas el delito. Lo permites, o sea, porque ya le estás dando permiso a la gente que lo haga abiertamente. No hay formas de que pongas límites, y hoy ese es el grave peligro que estamos corriendo todos, como mundo, como país, para que estas cosas se normalicen de tal manera que ya no encontremos ningún otro límite.
Oye, a esa preocupación te quería preguntar si no se puede sumar, o para ti no sería una preocupación, el hecho de que el gobierno de Estados Unidos declare o decrete a los narcotraficantes, a los grupos de narcotraficantes como terroristas. Y digamos, hasta ahorita lo que hemos visto de la estrategia del actual gobierno, de la doctora Sheinbaum, es enfocarse mucho a golpear a estos grupos, pero da la impresión de que esas otras formas de delito, como es la trata, se quedan sin atención, ¿no? Entonces, no sé si eso a ti te preocupa, porque como que todo está enfocado al tema del tráfico de drogas, ¿no? A mí me preocupa muchísimo que hayamos perdido muchos años, no solo el gobierno pasado, pero muchos años sin entender que cuando no hay orden en un país, ¿no? Cuando es demasiada permisibilidad, después corregir el camino es muy complicado. La estrategia que hoy sigue Omar García Harfuch básicamente es la misma estrategia que siguió Genaro García Luna. O sea, a ver, no hay cambio, todo el mundo lo sabemos. Alejandro, todo el mundo lo sabemos, Nacho. O sea, esa es la misma estrategia, porque es el decomiso, el grupo, etcétera. Ok. Yo en lo personal estoy de acuerdo que tenga que hacerse un proceso de ataque frontal a los grupos delincuenciales, ¿no? Pero hay temas que se están dejando de un lado. ¿Cuál es el asunto? Por ejemplo, no tenemos indicadores de medición sobre la prevención. Se eliminaron todos los programas de prevención del delito, de prevención de conductas delictivas o de riesgo. Ya no tenemos ningún tema en ese sentido. Ya no se habla al respecto. Tenemos un retroceso enorme. Somos de los países que traemos ya un retroceso enorme en materia educativa. Se ha querido ideologizar a los niños. A ver, nosotros lo vivimos. Alguna vez nosotros fuimos niños, ¿no? Y vivimos una parte ideológica que a mí no me espanta eso, ¿no? Pero se supone que la progresividad del alcance de derechos humanos, pues es progresivo, no retroceso. Y en ese mismo sentido, hoy hay una generación de niños, de niños prácticamente, que no están siendo atendidos correctamente, y tiene que ver justamente con un tema que estamos platicando, la salud mental, ¿no? Los chavos hoy, ¿no? O sea, no hay ningún incentivo para que ellos tengan propósitos de vida. Y eso es gravísimo, no se está atendiendo. Somos uno de los países que, a pesar de tener la paridad de una primera presidenta mujer, ¿no? Yo celebro muchísimo el avance de nosotras las mujeres, pero también hay un montón de retrocesos porque la llegada de nosotras, curiosamente, no solo no hizo diferencia, sino también invisibilizó las luchas de mujeres para temas específicos, concretamente en la atención a víctimas o más de materia de derechos humanos, que se quedaron completamente cortos. ¿Por qué? Pues porque se da por sentado que el hecho de que seas mujer te permite defender solo a las mujeres. No, pues no es así. O sea, es un tema de estilos de gobierno y no ha sucedido, no ha cambiado. Entonces sí, me preocupa todo eso que dices, más otras cosas enormes, pero creo que el reto mayor de cualquier mexicano que hacemos política es justamente entender que esto no es una tarea menor, que hay que empezar otra vez el ciclo de aprendizaje cultural, que es durísimo eso, pero pues para eso necesitamos gente que quiera estar trabajando sobre el aprendizaje cultural sin necesariamente tener un rédito político electoral, ¿no? Y eso, encontrarlo hoy está bien canijo. Las nuevas generaciones llegaron en una etapa ya donde pues es más fácil hacer todo, ¿no? Y sustituyen la atención básica por un TikTok o piensan que las redes sociales son lo único, ¿no? Entonces el contacto humano se está perdiendo y se está deshumanizando cualquier trabajo de carácter político. Pues nos queda estar insistiendo sobre los temas que preocupan y que debieran ocupar a la población. Adriana, te queremos agradecer bastante que te hayas tomado este tiempo y esperamos que no sea la primera ni la última vez.